Están viendo los preparativos de este nuevo taller del cementerio de la Recoleta que nos va a brindar el licenciado Lisandro Orlo, profesor de Historia de la UBA. Él ya ha participado en otros talleres hablándonos de simbología, hablándonos del herbario, de la Recoleta. Bueno, en el día de hoy va a contarnos sobre las expresiones artísticas de arquitectos, escultores y pintores en la Recoleta. Les cedo la palabra a Alessandro Orlov y les comento que pueden dejar sus comentarios en el Facebook, yo los voy a estar mirando para poder hacerles consultas a Lisandro, y los que están en el Zoom pueden realizar sus preguntas levantando la manito. Entonces yo le aviso a Lisandro para que puedan este, participar, hacer las consultas que necesiten. Te cedo la palabra, Lisandro. Muy bien, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde ustedes están. Aquí es un ensayo, no es un trabajo terminado. Como decía hace un rato, esto es lo que yo he encontrado como testimonio de arquitectos, que son muy pocos, porque los arquitectos en general no están firmando sus obras. Los escultores, algunos es muy fácil leer su firma, en otros casos es imposible descifrar qué significa esa firma. Así que yo espero que ustedes también puedan prestar atención, y si conocen o tienen alguna información que yo no tengo, siempre será bienvenida. En el trabajo, es decir, antes de empezar, vamos a hacer un rápido planteo de algunas disciplinas, algunos estilos. Uno de los más importantes que figura en las placas, en especial las placas y las estatuas, es el arte figurativo. Es decir, ¿qué es lo figurativo? Dos o tres ideas. Es decir, es la realidad con figuras que son fácilmente reconocibles. Es decir, estamos mirando un rostro, el rostro es lo más parecido a la realidad. Es decir, de hecho, lo interesante es que muchas veces los rostros en algunas placas es el único testimonio que nos queda visible de cómo era esa persona. O sea que las placas funcionan muy bien como un documento histórico muy creíble. En general también pueden aparecer los frisos muy figurativos, donde están contando una historia o una escena dramática, una batalla, algo así, es decir, pero en forma muy fácilmente. También cuando decimos arte figurativo o cualquier arte, dentro de cada uno siempre hay ciertas variantes. El otro que vamos a ver con menos frecuencia es el uso del arte del simbolismo, es decir, son aquellos que hay muchos discípulos de Augusto Rodin, ¿no? El escultor francés que hizo esas estatuas que parecen inacabadas, es decir, que crean, no es necesario terminarlas totalmente, es decir, las figuras en general se transforman en símbolos que están tratando de darle un significado. Hay mucho interés que a través de la figura transmitir un sentimiento espiritual, la mística, fantasía, subjetividad. Aparece ya influenciado por el psicoanálisis en la exploración del inconsciente, y serán los padres de todos los movimientos modernistas que conocemos y lo vamos a ver: el Art Nouveau, el Art Deco, el surrealismo y todos los otros movimientos de vanguardia. El impresionista va más o menos en la misma línea, que simplemente cambia un poco de nombre, es decir, técnicas escultóricas inacabadas con el objeto de sugerir más que de explicar todo. Sugiere movimiento, fortaleza, etcétera, etcétera, pero lo interesante es que este es un estilo que sugiere más que está diciendo todo como un ABC. Se supone que tenemos imaginación, también siguiendo la escuela de Rodin.
aquí entramos en la primer autor, Richard Egner, que es un alemán. Hay muy poca información de este autor y en general esta es una de las obras más importantes del Art Deco. Es de vanguardia, es una de las primeras monumentos funerarios en Art Deco. Si ustedes se fijan, esa inmensa lirio que preside este frente, que nos está hablando de inocencia, nos habla de virginidad, de juventud, es decir, el gran símbolo, o sea que ahí nos está hablando de algo que no es un signo, es decir, eso también tenemos que tener muy en cuenta, el signo se agota en sí mismo, la luz roja no nos lleva más que a decir esto es peligro. La luz verde podemos caminar, la luz amarilla parate. Es decir, eso es un signo. En cambio, el símbolo va más allá, nos lleva, trasciende, comunica un mensaje que tenemos que saber los códigos para poder decir, ahí una persona diría, bueno, ve una flor. ¿Y por qué? Tengo que tener un contexto, saber qué significa esta flor en el lenguaje simbólico del occidente, porque en una de esas vamos al oriente y tiene otra significación. Por eso los símbolos se los entiende de acuerdo al contexto en que aparecen. Es decir, acá aparece en el contexto de un cementerio que seguramente no tiene el mismo significado en un arreglo floral en un cumpleaños de 15 años. O sea, acá el lirio o la flor de lis, o como quieran llamarlo, la azucena, que son usados en forma de sinónimos. En este caso, la explicación va a estar determinado donde vemos el símbolo. Acá todos los símbolos son funerarios. Esto es más detalle, es decir, el interior que muchas personas preguntan, este es el féretro de esta joven que falleció a los 19 años. Como ven, hay toda una actitud, entonces uno tiene que decir, bueno, es una joven de 19 años muerta en el... ¿Y qué nos está transmitiendo este Art Deco? Nos comunica un cierto eh, optimismo, es decir, la muerte no ha tenido la última palabra, nos duele, pero sabemos que su memoria, es decir, en general el Art Nouveau es un estilo arquitectónico que quiere comunicar cierto optimismo. De hecho, algunos dicen todas estas ramas, todas estas lienzos que van como látigos, dice, son látigos vegetales, están tratando de decirnos, hemos llegado al paraíso perdido. O sea, en general, lo cual es llamativo que este estilo Art Nouveau se encuentre en un cementerio. Hay zonas del cementerio que parece el barrio Art Nouveau. Es decir, uno nota que este grupo en general de gente, inmigrantes, en general son los inmigrantes que usan, inmigrantes que han hecho fortuna, son los que utilizan este estilo arquitectónico. Y acá cada detalle ha sido planteado en el Art Deco, estilo Art Deco. Esto a lo que ven a la derecha es un pequeño, una verja que hay delante de la tumba. Aquí están los datos de Richard Egner, es un alemán, estuvo en Argentina, o sea, vivió en Buenos Aires. Hay un monumento a Burmeister, que es un naturalista que está en el Parque Centenarios, en los alrededores del Museo de Ciencias Naturales, que no tiene la belleza de este monumento. Entonces aquí ustedes pueden ver los datos que yo compruebo que Eñer es el
creador de este mausoleo porque encuentro en un documento que es así, y es el primer ejemplo del Art Nouveau. Es decir, cuando hablan de Art Nouveau siempre va a aparecer esta. En este caso, Daniel Marcos Agrelo no tiene obras en el cementerio, a no ser que haya diseñado su propia tumba, pero esta es la tumba de la familia, es el mausoleo de la familia, que como ustedes ven tiene una arquitectura un poco llamativa, que si después en algún momento ustedes recuerdan, el monumento también funerario de los Alvear a la entrada del monumento tiene casi la misma idea de un gran portal. Personalmente interpreto esta arquitectura como que nos está diciendo aquí está la puerta al cielo. Es decir, habría que ver cuál es la interpretación, pero este gran portal que vemos, yo personalmente lo interpreto como un símbolo de la puerta al cielo. Acá tenemos era un tipógrafo, un dibujante, aquí hay dibujos, él fundó no es escultor, es pintor, y fundó esta revista Nativa. Aquí vemos uno de sus dibujos, está entre naturalista, criollo, es una mezcla. En ese sentido, en todos estos autores que vamos a ver, no pueden mirarlo en forma muy rigurosa, porque son eclécticos, es decir, mezclan, ninguno de los estilos son totalmente puros. Aquí tenemos los detalles de este Agrelo, dibujante, muchos de ellos son dibujantes, son hijos de arquitectos, son familias de creadores, se forman muchos de ellos con sus padres, trabajan mucho en la revista, la que es realmente una mina de encontrar recursos en los antiguos números de la revista Caras y Caretas, y las revistas que aparecen. Aquí aparece justamente un término, eclecticismo, es decir, que el eclecticismo es cuando ningún estilo es puro, tiene mezcla, un poco de gótico, pero un poco de egipcio, un poco de clásico con alguna cosa de modernismo. El modernismo es uno de los nombres que tiene el Art Nouveau en distintos lugares. El Art Nouveau en distintos países va tomando características y nombres diferentes, pero se los engloba todo como Art Nouveau. Este dibujante, grabador y pintor también es parte de ese modernismo. Acá tenemos algo muy antiguo, Lázaro Almada, casi no es conocido, hay muy pocos datos. Es un grabador, escultor y tipógrafo. Es el que ha hecho esta tumba que vemos, esta lápida, que me parece interesante de mirar. Primero, fíjense la caligrafía que usan, que yo llamaría casi, no es una magistral inglesa, es casi no es tampoco cursiva, es de gótico, es casi gótico florido, ¿no? Porque es una caligrafía muy embellecida. Y la escena de arriba, es decir, bueno, tenemos los pinos a los costados, que ustedes recuerdan, los pinos tienen toda una simbología funeraria muy fuerte, que es como ustedes pueden ver unas columnas que hay a los costados, uno puede ver 3 y 3, el 6, uno puede empezar a pensar en los números, pero por la forma que tienen se lo considera el elemento, se llama técnicamente, ustedes no tienen por qué memorizarlo, pero es el ónfalos, el ombligo, esa línea es que comunica cielo y tierra. Las raíces nacen en lo profundo de la tierra y va elevándose, y como que toda la simbología es el elemento que une cielo y tierra.
pero quisiera que miren la figura de esto que no es un ángel. No todo lo que tiene alas en el cementerio de la Recoleta, no todo es un ángel. Pero este es un dios griego. Y yo me atrevo a pensar, por la pose que está como reclinado, pensando al lado de, mirando la urna funeraria que ustedes ven ahí tan predominante, fíjense, tiene una antorcha invertida. Yo supongo que este es el dios Tánatos, es el dios de la muerte tranquila de la mitología griega. Es decir, muchas veces la primera impresión yo dije, bueno, es un ángel y seguí adelante. Al volverlo a mirar, supongo y hago mi propuesta de que este es el dios Tánatos, del dios de la muerte serena, en paz de los griegos, y tiene una antorcha. Esa antorcha da para mucho hablar. Es decir, la tiene inclinada, por supuesto, porque es el dios de la muerte, y en general lo que él tiene está intentando apagarla. Es decir, la tiene encendida, pero su intención, según todos los relatos, la está apagando. Es una iconografía muy, muy interesante. Y después él fue el ilustrador. Esta figura que vemos no es Lázaro Almada, es el que escribió la expedición a los indios Ranqueles, que él fue que ilustró ese libro y esto es parte de esa ilustración. Aquí tenemos grabador, escultor y tipógrafo. Miren la fecha en que estuvo, o sea que es una obra muy antigua. Trabajó en Montevideo, se estableció luego en Buenos Aires, se dedicó a la imprenta, fue y vino entre Uruguay y es el que ilustra la obra de Lucio Mansilla en 1870. Es decir, entre sus obras figura justamente la obra de Antonio Obligado, la tumba que estábamos viendo, la lápida que estábamos viendo, tan delicada y tan interesante, de Antonio Obligado. Hay otras obras en el cementerio de Montevideo, pero esas yo no las he podido mirar. Y muere en una fecha muy que ustedes para el cementerio de la Recoleta y quizás para otros lados, fechas que cambian la naturaleza de los cementerios, como es la fiebre amarilla de 1871. Acá tenemos también uno de los representaciones de este Cristo, Luis Isabelino Aquino, Luis Aquino, que es escultor. Esto es una copia indudablemente inspirada en el arte románico, neorrománico, para ser exacto, neorrománico, pero no solamente fue escultor de estas placas conmemorativas, sino también tiene obras pictóricas que me parecieron interesantes compartir para que ustedes tengan una idea de lo amplio que es este creador. Si ustedes se fijan en esta inspirada placa en el arte medieval, puro románico, románico, interrománico y gótico, pero ya esto aparecía en el románico en primera etapa, tenemos varias cosas. El alfa y el omega arriba son símbolos que nos hablan de un tiempo lineal, diferente al tiempo mitológico. El alfa y el omega nos hablan de algo que comienza y termina. Esa es la idea cristiana del tiempo, el alfa y el omega, el principio y el fin. La mandorla, esta forma justamente de almendra, en italiano mandorla es almendra, está creando una especie de espacio sagrado. Y ahí está el Cristo en Pantocrátor, en majestad, el Cristo que está reinando
a veces tiene a sus pies, hay que fijarse que sobre lo que está a sus pies, y a veces está sobre un semicírculo para mostrar su soberanía sobre todo el mundo. Fíjense, la mano está bendiciendo. ¿Y a quién bendice? A nosotros, los que la estamos mirando, porque el que es el residente de la tumba ya no necesita ser bendecido. Es decir, ahí también yo les recomiendo, cuando hacen lectura de un sepulcro, de un monumento funerario, la lectura se hace para entenderla desde adentro hacia afuera. Es decir, lo que vemos, todos los símbolos, están destinados a comunicar un mensaje a nosotros. O sea, este Cristo que está aquí en esta placa nos bendice a nosotros. Yo creo que eso le da un significado y nos pone en diálogo. O sea, ya nosotros podemos entrar en diálogo con esta placa que nos está comunicando. Es muy pequeña, pero fíjense todo lo que nos comunica en un poco momento. Que lo veíamos las obras, la influencia de Fernando Fader, que los cordobeses deben conocerlo muy bien a este pintor, o sea, lo vemos con una fuerte influencia. Fue director del Museo Fernández Blanco, me parece muy interesante ese dato. O sea que es un pintor, un escultor y pintor del cual se habla relativamente poco. Luis Aquino es un nombre para recordar por la belleza de su obra. Acá tenemos el Art Deco en pleno. Fíjense la belleza de este Mario Arriguti. De Mario Arriguti encontré tres placas conmemorativas diferentes, y el lenguaje de las placas conmemorativas es interesante. Fíjense, es Art Deco, pero el retrato es muy figurativo, muy naturalista, es decir, me impresiona muchas veces la calidad de la reproducción del rostro de los difuntos. En el centro tenemos, este sí es un ángel con los pies sobre la nube, y cuando ustedes vean en general rayos, como en estos rayos que salen de la cruz, es el sentido de la fuerza divina. Siempre los rayos en el lenguaje simbólico funerario significa divinidad, la divinidad. Y en este caso también tenemos que fijarnos en las manos. Este está en las manos orando. Está orando para ponernos a nosotros en oración. Y fíjense después, la que está a la izquierda, tenemos una alegoría. Es una alegoría que habría que ver qué es lo que tiene en las manos, pero tiene a los costados dos pebeteros con grandes llamas. Es decir, todas esas llamas son lo que comunica dos espacios, es decir, toda llama, todo humo, toda columna que ustedes vean en una placa, en una frente del cementerio, en una puerta del cementerio, nos están diciendo, estamos intentando poner en conexión dos espacios, las llamas, los humos que pueden ser de incienso, las llamas pueden ser votivas. Estos elementos sobre los cuales salen las llamas se llaman los trípodes, o incinerarios sería un nombre más específico. Y aquí en la derecha tenemos también dos figuras femeninas que no necesariamente son dolientes. No se dice dolorosa, se dice doliente, porque dolorosa se confunde con la advocación de la Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores, la Dolorosa. Entonces, en este caso se dice doliente. Pero en este caso, fíjense, la figura que podemos ver tiene una cruz en el pecho, y es posiblemente una alegoría, la alegoría de las virtudes teologales. Podría ser la fe o la esperanza, aferrada a la cruz en signo de esperanza. Arrighuti es un italiano. La mayoría de los
escultor en el primer momento del cementerio son italianos, una cantidad francés, y empiezan a aparecer muy pronto los escultores argentinos. Quien ha pasado por la Plaza Constitución, encuentran ahí una hermosa estatua de Juan Bautista Alberdi que fue hecha por este Mario Arriguti relativamente hace poco. Miren, también a veces hay que tener en cuenta que hay ciertos monumentos que están hechos en parte por un arquitecto y después está la colaboración de un escultor, o a veces en este caso el busto de este guerrero de la independencia es hecho por Nicolás Bardas de la Serna, que fíjense la diferencia de estilo. Es decir, la estatua que está a la derecha, yo dije, ¿será la misma persona? ¿Será el mismo creador? Hay una diferencia de un naturalismo tan evidente en el busto que está como la cima de Bransen. Él es muy diferente a esta estatua que está, creo, en el Jardín Zoológico. Aquí están los datos de Nicolás Barda de la Serna. Es nacido en 1891, por eso 1952 podría ser que esa obra sean las dos de la misma persona, porque los escultores muchas veces cambian de estilo, van evolucionando. Aquí aparece el nombre de Lucio Correa Morales, que es uno de los primeros escultores significativos, y hay varias obras de este hombre en el cementerio. Todos, como ven, toman ya por ejemplo y como inspiración a Rodin con toda esa escultura modernista. Y lo que me sorprendió que este autor tiene un monumento a Emilio Zapata y uno muy conocido que todo el mundo nombra, los niños héroes en el castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. O sea, me sorprendió este dato. Y acá está el dato que el busto de Bransen que vimos recién es hecho por él. O sea que hay mucha diferencia entre este busto de Bransen, muy figurativo, y la estatua que vimos, muy simbólica. Pero nos mostraría la evolución de este creador a lo largo del tiempo, que eso se da muy frecuentemente en muchos de estos autores. Aquí está la pobre, esta es mi amiga Tiburcia Domínguez, tan difamada por los guías de turismo. La pobre, cuando muere el marido, que según la leyenda que yo combato y me opongo totalmente, la pobre Tiburcia estuvo exiliada con su marido Salvador María del Carril. Eran opositores a Rosas, se van exiliados a Montevideo, están viviendo con mucha pobreza, de forma tal que esta mujer, mi amiga Tiburcia, y su marido fabrican jabón en la bañera de su casa para vendérselo a los otros exiliados en Montevideo. Cuando cae Rosa, regresan a Buenos Aires. El marido hace una espléndida carrera política, va a ser vicepresidente, el primer vicepresidente de Urquiza, es decir, ya hace fortuna. Y entonces las malas lenguas, que yo les pido no lo crean porque eso es un prejuicio contra la mujer, dicen que ella era una gastadora compulsiva. Es el estereotipo que siempre en los chistes aparece, que las mujeres son gastadoras compulsivas. Ese es un estereotipo del cual yo personalmente me opongo, y espero que todas las mujeres que me están escuchando se opongan conmigo. Y esta mujer, cuando muere el marido, es decir, antes de eso, la leyenda, que no tienen que creerla, tienen que criticar, dice que ella gastaba mucha plata y que el marido publicó en un diario que no se sabe de qué día ni cuándo y qué página está ese aviso, diciendo que él no se va a hacer cargo de los gastos de esta señora. Entonces, durante 20 años estuvieron sin hablarse.
hasta que él se murió. ¿Ustedes se imaginan 20 años con 7 hijos? Tenían 7 hijos. ¿Cómo puede hacer un matrimonio de no hablarse durante 20 años? Eso sería realmente un milagro. Y cuando muere el marido, ella contrata a uno de los mejores arquitectos y escultores para hacerle un espléndido monumento neogótico precioso. Y él está ahí sentado como un rey en el medio del monumento. Ella nunca pensó para sí. Ella no había ningún lugar para colocar este busto. No lo pensó, o sea, si estaba tan rabiosa con su marido que no le habló durante 20 años, nadie se va a poner a gastar una fortuna en hacer un monumento funerario, uno de los más espléndidos y llamativos en el cementerio neogótico. Le dice más, sí, entiérrenlo, pónganle una lápida y a otra cosa. Ella fue una excelente administradora de la fortuna que recibió, le dejó a sus hijos aumentada la fortuna, y cuando murió ella no tenían la menor idea, no podían poner el busto a los pies del marido que queda. Entonces encontraron este lugarcito, entonces dicen que hasta la eternidad van a estar espalda contra espalda, que no se van a mirar. Pregunté a los cuidadores porque también dicen que los ataúdes están en forma enfrentada, de forma que cuando llegue la resurrección ella no quiere levantarse y lo primero que ve es a su marido. Todo eso son fantasías, fantasías que ustedes no deben creer. Entonces, este José Arduino es el que hace el busto, no el monumento. Es decir, lo hace mucho después, que es decir, él llega mucho después que murió el marido, este hombre Salvador María del Carril. Y entonces aquí diciendo que este hizo el busto de doña Tiburcia Domínguez en la bóveda de la familia del Carril, que es la familia de ella también. Eso tengo que tener en cuenta. Cuando van al cementerio, siempre dicen, acá está Mitre. Delfina de Bedia no está allí. O sea, siempre es el varón. Esta es la tumba de fulanito de tal. ¿Y la esposa dónde está? Es decir, las grandes ausentes son las mujeres. Paramos acá a ver si hay preguntas. Si tienen preguntas, me lo hacen saber y charlamos un rato o continúo. No, hubo unos pequeños comentarios que no hacen a la exposición. Aldo Tomatis habla de que está súper entretenido, más que todo me animo a decir esta parte donde contaste la anécdota y como guía te cuento, no todos los guías cuentan esa historia, o sea, los guías responsables, los guías que eh, tienen sus fuentes, bueno, no cuentan esto. Yo lamentablemente estuve haciendo un recorrido sola por Recoleta y me encontré con algunos de estos chicos de agencias que cuentan esta historia de la espalda contra espalda de la pobre Tiburcia, pero bueno, son esas cosas que a algunos les parecen interesantes contarlas y que por suerte otros guías responsables estudian y cuentan la historia verdadera. No, a ver, Patricia Fenoglio, buenas noches, interesante al 100% como siempre, Lisandro. Gracias. Muy clara la exposición, dice Mónica. Patricia Betanzo, muy interesante. Eh, Aldo comenta que perfecto el comentario sobre las ideas sociales que se crean hacia las damas. Gonzalo Monte, compañero del Seminario de Patrimonio, muy buena tu exposición, Lisandro. Y bueno, gente que sabía alguna parte de las historias había comentado lo de Mansilla. Así que podés continuar con el resto, Lisandro, está todo muy lindo. Muy bien. Igualmente, repito, levantan la mano y yo interrumpo a Lisandro para hacer la consulta que ustedes deseen.
Fantástico. Entonces, continuamos. Esta es la tumba que mandó a hacer San Martín para Merceditas. Fíjense, el tema está firmado y está muy clara la firma del escultor, que era más bien un soldado. No, no tiene otra obra. Yo no he encontrado otra obra de este escultor más que haya hecho esta lápida, que me parece interesante. Esta lápida está hecho al año que se creó el cementerio La Recoleta, o sea, es una de las primeras lápidas que hay. El cementerio se abre en noviembre de 1822 y esto es a menos de un año de la apertura del cementerio. Pero lo que es interesante para que vean cómo era en el comienzo el estilo, las lápidas, las tumbas, eran meramente una lápida como esta sin ningún otro elemento. Tengan en cuenta que llegar al cementerio de La Recoleta en 1823 era todo un problema, porque si llovía era muy difícil llegar en las calles de tierra. O sea, de hecho, por eso se hace en un lugar casi inaccesible para aquel entonces, tan diferente a lo que soy. Entonces, acá está la historia de este escultor francés, ingeniero más que nada, ingeniero militar, porque él va a estar todo el tiempo en distintas guerras, haciendo un ingeniero militar que ha estado en distintos lugares del ejército. Yo no he encontrado ninguna otra obra de este escultor. Este es de Ayerza, un estilo neoclásico interesante, que lo están reparando porque estaba muy, muy deteriorado, lo están restaurando. Joaquín Mariano Belgrano es pariente de los Belgrano, donde estudió. Es decir, acá aparece nuevamente el neoclasicismo. La historia del neoclasicismo es de una armonía. La idea son obras muy armónicas, muy estéticas, pero como todas, como estábamos diciendo al comienzo, es parte del eclecticismo. Esta es una escultura muy moderna. Es hecha por este Jorge Bianchi, que vive. Él ha hecho entrevistas. Actualmente es una escultura muy moderna. Es decir, uno podría decir, bueno, ¿en qué estilo? Indudablemente es bastante naturalista. Nos damos cuenta de que es una patinadora, una chica que no se sabe muy bien cómo murió, porque hay distintas versiones de que murió en un accidente con la moto con su novia, que murió de muerte natural. Eso está bastante debatido. Pero la estatua esta es relativamente moderna y la vemos a ella justamente está en pleno ejercicio de su deporte. Acá tenemos esto lo escribió el mismo autor, ¿no? Mi experiencia profesional es tal, estudié tal lado, ha trabajado, es como el currículum que escribió el mismo Jorge Bianchi, que también se fotografía al lado de la obra, etcétera. Esto es Bigatti, es nombre más conocido, y supongo que de Alfredo Bigatti tiene que haber más obra. Esta es la única que yo he encontrado. No quiere decir que sea la única en el cementerio. Es un ejemplo estupendo de Art Deco. Fíjense la fuerza, lo geométrico que son todas las formas, la aparición de elementos contemporáneos. Es una placa sumamente... Se cortó el sonido, Lisandro. No se escucha. Hola, hola.
ahora sí se había quedado congelado. Por eso a veces les digo con las, cuando hacen las exposiciones que por ahí apagar la cámara ocupa menos de la conexión. No sé, no soy técnica para eso, pero sé que por eso a veces apagamos los disertantes la cámara. Pero ahí estás de nuevo. Ahí estamos Muy bien. viendo la biografía de Alfredo Vigatti. Bueno, en la biografía de Bigatti ustedes pueden ver cómo se repiten los nombres de los maestros que han tenido los escultores argentinos. Burdel tiene una estatua muy hermosa al lado del Museo de Bellas Artes, que es el arquero herido, muy interesante. Y ha trabajado Bigatti en el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario, con José Fioravanti, de quien en este cementerio hay muchísimas obras de Fioravanti. Alfredo Bigatti ha trabajado junto con Fioravanti en la realización del Monumento a la Bandera en Rosario. Acá es un tema que me parece interesante que lo veamos. Alessandro Bigi es un escultor italiano y tiene esta imagen que todo el mundo dice es un ángel. Yo tengo otra idea. No es un ángel, es el hermano del dios Tánatos. Es decir, esa es la normal apariencia. Claro, es el dios del sueño. Tánatos, la muerte, el otro es el hermano, es Himnos, que es el dios del sueño eterno. Y entonces yo me atrevo a decir que arriba, también con alas, tenemos a Cronos, el dios del tiempo. Entonces, este monumento funerario, mi idea es que hay que interpretarlo en clave mitológica. No podemos decir arriba es un dios griego, abajo un angelito cristiano. Entonces, mi hipótesis es contrario a lo que todo el mundo dice, que es un angelito durmiendo. Yo mismo en algún momento decía es un angelito confiado, etcétera, etcétera, hasta que llegué a relacionar que este es el dios Himnos, el hermano de Tánatos, y en clave de mitología griega, como tenemos esto, es de Francisco Gómez, que tiene una cantidad de elementos. Si ustedes ponen el baldaquino, ¿qué significa el baldaquino? Allí pueden ver arriba un manojo de amapola. La amapola también tiene idea con el sueño eterno. Entonces yo puedo fácilmente relacionar que si las amapolas están arriba, este angelito no es un angelito, sino es el dios Himnos. Aquí están los datos, la biografía. Este hombre nació y murió en Carrara, o sea, que tenía al alcance de la mano los mejores mármoles, estudió en Italia. También como muchos escultores, en aquel momento la burguesía latinoamericana encomendaba muchísimas obras de arte, tanto para sus hogares, su casa, como para el cementerio. Y él ha estado también en esa línea de trabajar para obras tanto en Buenos Aires como en Rosario, como en Montevideo, pero también se ha ido a Egipto y al Cairo. Estas también obras de Alessandro Bigi son dos alegorías. Aquí tenemos nuevamente la copia que vimos antes. Se ve que él aprovechaba, una vez que le salía algo bien, la reproducía varias veces. Tenemos el dios Cronos de nuevo. Que tengan cuidado con la análisis de la guadaña. Ah, la guadaña, la muerte, la muerte. No, no es tanto así. Si ustedes van a la mitología, el dios Cronos tiene la guadaña o la hoz que le dio su madre para castrar a su padre Urano, que se comía a los hijos de su madre, la madre
de Cronos, que era Gea. Es decir, son esos líos familiares que nos mete la mitología griega, que son complicadísimos porque se casan, se divorcian, se juntan, tienen hijos con uno y con otro, que hace complicadísimo. Entonces, la guadaña en su comienzo tenía la idea de lo identificábamos. ¿Por qué lo identificábamos a Crono? Porque andaba con una guadaña con la cual había castrado a su padre para que no tengan más hijos y no se los coma. El león, una figura también simbólica. Los leones pueden ser malos o buenos, depende cómo lo coloquemos y cómo lo usemos. Acá está custodiando. Los leones en el cementerio custodian. Nos está diciendo, cuidado que vas a entrar a un espacio de una densidad simbólica importante. O sea, aquí en este monumento hay dos leones, uno a cada lado de la puerta, como advirtiendo, mira que vas a entrar a un espacio muy especial. Y el de la derecha, esto tampoco es un ángel, es una alegoría. ¿Y qué tiene la alegoría? Tenemos que ver qué tienen en las manos, qué tienen, qué llevan los atributos, lo que se llama los atributos. Aquí, ¿qué tenemos? Un ancla, tomado de un texto del Apocalipsis y de la Biblia, que nos está diciendo, esta es la alegoría de la fe, que con la fe es como un ancla que nos aferra a la vida, a la realidad, etcétera, etcétera. Es decir, el monumento de la familia Berisso, estos son los Berisso, es de una intensidad simbólica muy, muy importante. Acá tenemos, ven, así no solamente que reprodujo el Cronos en dos tumbas, sino también lo vemos a este angelito que yo digo, porque los angelitos, fíjense, no están desnudos, a no ser que sea un querubín. Este es un angelito que tiene cubiertas sus partes pudendas, pero es la forma en que estaba en Grecia, estaba desnudo. Entonces me confirma esto que es el dios Himnos, que es igual al que vimos anteriormente, son los dos dioses Himnos, y no sé quién es el autor de esta gran estatua, este gran ángel, que yo pienso que puede ser también una alegoría de lo que se llama la misericordia, porque es un ángel que está arrojando flores. Y fíjense, hay una en el piso que vemos, como detalles muy lindos de que vemos. Entonces me atrevo a interpretar que esto es la alegoría de la misericordia que está desparramando afecto para consolarnos a nosotros. Es la misericordia con nosotros lo que podemos estar tristes. Fíjense si uno interpreta desde otra perspectiva, no tanto desde la muerte, sino los símbolos, el lenguaje simbólico que nos habla a nosotros. Es decir, cuando nos encontramos frente a esta estatua, uno puede tener una gran serenidad, que es lo transversal al cementerio La Recoleta. La Recoleta es un cementerio de una enorme serenidad, es como su característica. Las cadenas que hay rodeando no necesariamente son masónicas, son también cristianas. Y el número 33 pueden ser los años de Cristo. Habría que contar cada eslabón, cuántos eslabones hay de la cadena esa. Pero también el cristianismo lo usó como la unidad de la comunidad cristiana, de la familia cristiana. Es decir, los cristianos tienen una infinidad de símbolos que otros grupos posteriormente han tomado y han usado con diferentes matices, pero no quiere decir que los cristianos, yo lo primero que digo, este es cristiano hasta que me muestren lo contrario. Además, si es masón, hay también más complicado, la cosa no es tan simple. Es decir, como historiador yo tengo que hacer compleja la respuesta, no me puedo quedar con respuesta simple. Es decir, si este es un masón, pero muchos masones eran a la vez católicos,
Entonces, ¿dónde interpreto? ¿Desde dónde interpreto esa cadena? ¿La interpreto como masón, que es este señor, o como cristiano, que es este señor y esta familia? Entonces, las cosas no son blanco-negro. Hay una riqueza de matices, una riqueza de interpretaciones que yo les pido, huyan de las respuestas fáciles. Acá seguimos con Alessandro Viggi en otra de las tumbas, las tres virtudes teologales. Esta es hermosísima, creo que es la más clara y fantástica interpretación de las tres virtudes. Ustedes dirán, esto está hablando tanto de las virtudes, ¿cuáles son esas virtudes? Esta que tenemos a la izquierda tiene entre las piernas que no vemos un ancla. Por lo tanto, ya la vimos, ya sabemos que esta, si tiene un ancla, es la fe. Ah, fantástico. La del medio, esta señora que tiene esa, en el regazo, esa fruta, las frutas también podríamos interpretarla de muchas cosas, pero por ahora son frutas. Y ese niñito, esa es la caridad que comparte alimento con el hambriento, que cuida del vulnerable y el niñito. La caridad siempre aparece en general con un niñito al cual le está dando, lo está amamantando en su pecho y dos o tres niñitos más alrededor. En general son siempre tres. El tres en el cristianismo, ya sabe, la Santísima Trinidad, las tres virtudes teologales. Hay una cantidad de elementos que los cristianos. Y la de arriba, o sea, forman un triángulo. Estas tres figuras, estas dos, están al costado de la entrada. Y podríamos hablar todo el simbolismo de las puertas, los escalones, todo tiene simbolismo. En el cementerio nada escapa al lenguaje simbólico. Entonces, estas dos, del centro y de la izquierda, son la fe y la caridad, y la de arriba, aferrada a la cruz, es la esperanza. Es decir, es fantástico toda esta lectura que podemos hacer de esta tumba. Este es Bistolfi, es un italiano. Esta es una de las tumbas más hermosas porque a todos los tres lados, no el cuarto no tiene nada, pero en los tres lados tiene estas escenas alegóricas que se llaman, dicen, las edades del ser humano, las edades de la humanidad. Yo no he logrado ver exactamente cómo se va viendo toda esta idea, porque habría que analizar cada uno de los personajes. Aquí hay alguien del mundo del trabajo, que ustedes pueden ver un mundo del trabajo bastante moderno. En el fondo vemos un ángel con un cáliz y después un niño, una mujer, un anciano con una vara. Habría que sentarse y pensar qué significa esta escena. Es decir, ¿cómo hago la síntesis? ¿Cómo puedo hacer una síntesis del mundo del trabajo, la niñez? ¿Qué está llevando esta niñita en las manos? Es un pan, son flores. Este hombre que anda con la vara es Esculapio, es el dios de la medicina. ¿Y qué hace ese ángel con ese cáliz detrás? ¿Cómo podemos? Es decir, es una escena sumamente compleja que hasta ahora yo no he visto un análisis de la misma, y creo que voy a tener que largarme yo a hacer el análisis porque hasta el momento no he encontrado. Fíjense la riqueza de estas escenas están en la puerta, los atributos que tiene cada personaje. Esta es otra perspectiva de la primera que vimos. Es de una riqueza y de una complejidad que a mí me desafía a cómo interpretarla. Esa es una pregunta. Y es bueno que ustedes tengan preguntas. No tienen que tener siempre la respuesta.
La investigación histórica siempre está abierta, hace preguntas y las hace complejas. No nos quedamos tranquilos, es decir, sí es muy lindo, pero decir que es lindo, que no es suficiente. Para mí como historiador no es suficiente decir que es impactante, es linda, eso es redundante. Aquí está la historia de Bistolfi, que vivió previo a la llegada, bueno, ya estaba el fascismo en Italia, por eso a veces hay que ver la formación política que tienen estos escultores, porque nos podemos encontrar que algunos son muy cercanos a la ideología fascista. O sea, en este caso no tengo demasiados datos para decir nada, pero bueno, es también otro que está dentro del simbolismo. Es decir, lo que estábamos viendo son estatuas realmente un friso, una secuencia interesante que tiene un mensaje que nos desafío a estudiarlo, a verlo en detalle. Tendría que pasarme varios meses a ver qué es lo que significa. Este es el modernismo es un escultor catalán del modernismo. Esto es una escena también simbólica, eh, muy compleja. La historia de Ramón Santamarina es interesante. Es un hombre que llegó muy de niño al país, se radicó en Tandil, fue empleado, peón de campo, y fue haciendo riqueza, juntando el dinero, comprando tierra, ganado, y terminó siendo un hombre sumamente rico. De hecho, hay una calle en Tandil que lleva su nombre, hay un hospital que él donó ese hospital. Pero también lo interesante de la mentalidad de estos inmigrantes es que no se olvidan del pueblito pobre que ellos tuvieron que dejar en malas condiciones en el país, en este caso en España, donde también crearon un hospital, escuelas, fuentes. Eso es interesante, la vida de estos eh, inmigrantes que no se olvidan de su territorio. Aquí están los datos de Miquel Blay y Fábrega, que creo que es interesante conocerlo. Eh, También su formación es un academicista. Este es otro italiano. Esto es un monumento funerario también muy intenso de Devoto, de Tomás Devoto, que tiene esta estatua muy significativa, frente sentada, sentada esta figura femenina sentada sobre no es un féretro, un sarcófago, también con estos, no son angelitos porque no tienen alas, son lo que llaman los italianos los putti, es decir, es muy italianizante, muy clásica, muy serena, nada de llorar, nada de desesperación. Es decir, hay toda una cantidad de elementos interesantes de esta obra de Luigi Brizolara. Acá están los datos de Luigi Brizolara, que como otros es también hijos de escultores y todo su aprendizaje. Es parte de los inmigrantes que traen, inmigrantes italianos que traen e invitan a escultores italianos a venir a realizar las obras que ellos han visto en Europa y que quieren tener aquí en su lugar de elección. Esto es Bustillo, que es más que nada arquitecto. Esta es la tumba de Aramburu, que es una mezcla el que estuvo haciendo la escultura, es Carlos, ¿cómo es?
Hay el hijo de otro escultor. Bueno, eso ya me va a venir a la cabeza. Esto es el diseño. Ahí también a veces hay que distinguir. El diseño de la tumba es hecha por Alejandro Bustillo, que es arquitecto. Y las imágenes, todas alegóricas, son hechas por un escultor. Acá está la tapa, justamente se hizo una cosa de ingeniería, está cubierta por bastantes capas de hormigón para que no vuelvan a robar el cadáver de Aramburu. Esta es la tapa que se hizo con la condición, la municipalidad le dio este espacio frente al hermoso monumento funerario de Carlos Pellegrini que está detrás y la condición era que no podía tapar el monumento de Carlos Pellegrini. Entonces acá tenemos las obras que ha hecho Bustillo, que en general son edificios, el Hotel Provincial en Mar del Plata, el Casino, Yao Yao. Trabajó mucho también con Christoffersen, que está enterrado en este cementerio, el Beaux-Arts el de francés, el neoclasicismo francés. eh, y también se dedicó ya avanzada su tarea a ser pintor. Estas son dos obras de Bustillo, ya no como arquitecto, sino como pintor. Acá tenemos lo que yo les digo, está firmada, esta placa está firmada, pero ¿quién es este G.A.R. Busani? No tengo la menor idea quién es este autor, no hay datos. Fíjense también toda la simbología que tenemos aquí de la figura. Tenemos trigo, o sea, ya con solo ver las cosas decimos, este hombre se ocupó de la agricultura. De hecho, si ustedes ven el rostro del homenajeado, tiene lo que yo supongo son no tanto laureles, pareciera como que son ramas de trigo, como las que vemos abajo, que son de trigo, una procesión. Es decir, lo que me intriga, ¿qué es lo que tiene esta señora en las manos? Es decir, eso puede ser importante que nos puede hablar de sus detalles. Fíjense muchas veces en los pies de esta figura femenina o de los ángeles. Cuando están descalzo, el estar descalzo de una figura quiere decir que está pisando tierra santa. Ustedes saben que aún los musulmanes, para ingresar a una mezquita, uno tiene que sacarse los zapatos, el calzado, porque está pisando tierra santa. Eso también es un símbolo que los cristianos han mantenido en la iconografía. Es decir, los ángeles en general están descalzos y están pisando. Lo que yo me imagino, tendría que agrandar, qué es lo que tiene esta doliente en la mano. Pareciera ser la copa de Gía, es decir, esa copa con la serpiente que transforma los líquidos en remedio, pero no lo veo claramente. Otra cosa, esto no es hecho acá. Es decir, simplemente esto es un vitral inspirado en una obra de Rafael, lo cual nos dice la cultura que tenía la gente en aquel tiempo. Esta es la Virgen María. Ustedes pueden ver a la izquierda el vitral que he encontrado en el cementerio, que es una copia bastante eh, fiel de esta obra de Rafael. Este es el original a la derecha, la copia inspirada es el vitral, donde vemos la figura muy materna, muy afectiva de la Virgen con el niñito. Y la Virgen y el niñito están mirando a quién, a nosotros. Nos miran a nosotros. Están como dando un mensaje a nosotros. Y la otra figura que está ahí rezando
Ese es San Juan Bautista de niño. Entonces, eso es una escena bastante afectiva, bastante significativa, una relación materna. Se llama La Virgen de la Silla. Entonces, tenemos ahí al niño Jesús en la fecha en que fue pintado, es decir, la historia de cómo eh, Rafael, Rafael encontró a esa señora, a esa joven, la inspiró a hacerla, pintarla como la Virgen María. Acá tenemos otro cuadro también, otro vitral a la izquierda y la copia de la cual es que está llena de símbolos. Es decir, si ustedes le prestan atención, la Virgen María hacia dónde mira. Pareciera no estar mirando al niño Jesús. ¿Qué está haciendo el niño Jesús? Que sí la mira a la madre. Aparentemente, algunos dicen que lo que está haciendo le está explicando las escrituras a la madre. Es decir, eso es una fantasía muy interesante, muy simbólica. Si ustedes se fijan alrededor de la mano de la madre, la mano derecha, tanto de Jesús como de María, está en una posición que se usa para bendecir. Estarían ambos, la madre y el hijo, a la vez bendiciendo. ¿A quién? A nosotros nos están bendiciendo. Y en la mano izquierda, sí, en la mano izquierda, ustedes pueden ver que el niño Jesús tiene ya la corona de espinas y en la mano, si ustedes logran ver en detalle, tiene los tres clavos de la cruz. O sea que ya la simbología está diciendo de niño, ya está preanunciando su pasión. También el contraste, este mundo sagrado aquí, no se olvida en la ventana el mundo real. El mundo real y el mundo místico están en diálogo y ustedes pueden ver como una especie de naturaleza muerta detrás, un plato con frutas. Eso es el paraíso al cual la muerte nos va a llevar nuevamente. Es decir, el libro se supone, algunos estuvieron viendo que era, aparentemente es un pasaje del profeta Isaías, pero es lo que se llama los libros de las horas. En la Edad Media había pequeños libros devocionales con una oración y con una meditación para cada día y eran muy caros porque estaban iluminados, estaban pintados con obras realmente de arte y se supone siempre es algo que las mujeres llevan un libro abierto, están leyendo un libro, como que se espera que esa sea la actitud de espiritualidad de las mujeres. Acá ve más en detalle, vemos en el brazo del niño Jesús los clavos y la corona de espinas. Vemos más cerca la fuente con las frutas, simbolizando el paraíso, el diálogo más serio, menos amoroso que en el de Rafael. Es como que los personajes están más intelectuales, más distantes. Entonces están como seriamente haciendo un diálogo que se supone, algunos dicen, es el niño Jesús que le explica a su madre las escrituras. Creo que con esto terminamos. Uf, creo que he cumplido. Aquí estoy, aquí estoy. Realmente la última parte fue la frutillita del postre. Me encantó. Me lo habías comentado, pero bueno. Aquí estamos. Tuvimos una buena audiencia. Te saludan desde Facebook. Verónica Seco, que es una asidua de nuestros talleres. Alejandra Nélida Bizarre también. Osvaldo Luis Coraza te dice brillante exposición. En el caso de Verónica había preguntado, que vos después lo respondiste, ¿no? ¿Cómo era la construcción de la memoria histórica en la percepción de las relaciones de poder en el matrimonio del siglo XIX? Me estoy quedando sin voz.
Bueno, en el chat estuvieron comentando, está Mariel Di Prisco, guía del cementerio de la Recoleta, acá con nosotros. Patricia Hernández preguntó en alusión a cuando vos estabas mencionando el monumento funerario que tenía las cadenas. A mí me encantó esa exposición también, el significado de las cadenas para los cristianos. Las cadenas en general para los cristianos tienen casi la misma explicación que los masones. Es la unión de la comunidad cristiana, es la unión de la familia, es la unión de la memoria, es decir, en especial si no están rotas, es decir, significa la continuidad. Se le puede dar una cantidad de interpretaciones relacionadas con la unidad de vivos y muertos, si lo queremos hacer en un resumen. Es decir, tiene el sentido de unidad, de continuidad, como que dijéramos, mira, la muerte no va a romper los lazos que nos unen. Quizás podríamos interpretarlo desde una perspectiva funeraria, que es el énfasis en general, la tendencia que yo tengo es leer los símbolos funerarios en clave de vida. No necesariamente porque estén en un cementerio tienen que hablarnos de la muerte, sino que nos pueden estar hablando sobre la vida que nos, la muerte no interrumpe, como que hay una continuidad. Por eso hago mucho énfasis en la palabra cementerio, que no es la necrópolis, es decir, no, para mí no es la ciudad de los muertos, sino el lugar donde la memoria espera. Es decir, el cementerio quiere decir el lugar donde se duerme y todo el vocabulario, el requiem in pace, el que en paz descanse, todo nos está hablando de un lugar donde la memoria está descansando. La memoria se está descansando, para esperando, a la espera de una realidad futura que, por supuesto, cada uno puede responder de acuerdo a sus convicciones, pero el cementerio es un lugar de espera y todo el vocabulario que utilizamos y que vemos que se utiliza es un lugar de descanso. O sea, esa es la idea. La muerte es un periodo de descanso. Esa es la interpretación que yo quiero compartir con ustedes y por supuesto quiero hacer proselitismo con ustedes. Quiero compartir lo que yo digo, pero para convencerlos a ustedes. Y me alegra que esté mi amiga Mariela, que siempre yo la tengo que escuchar a ella y ahora por primera vez me escucha ella a mí. Te manda saludos, Mariel Di Prisco. Bueno, Sí, te voy diciendo en orden, porque si no, no llego. Bueno, acá cuando hablaste sobre el mortero, bueno, todos comentaron del mortero, de los farmacéuticos, lo que tenía la Virgen en las manos. Betty Ludovico, acá vienen los saludos. Betty Ludovico, qué hermosa exposición. Salegre, no sé quién es, pero también muchas gracias por la exposición. Muy bueno también. Arquica, Lucrecia Vega, interesantísima exposición. Acá está el de Mariel Di Prisco. Buenas tardes para todos y felicitaciones a Lisandro. Mónica, felicitaciones por la exposición y muchas gracias por compartir conocimientos con nosotros. Nuestro amigo, el hermano Richard, te manda saludos, buenísima exposición. Analia Walter, muy interesante la exposición. Natalio, gracias Lisandro y saludos para todos. Patricia Hernández, una vez más, una excelente exposición cargada de significado y esperanza, como dice Lisandro, en clave de vida. Y Héctor Fernández, como siempre, excelente. Bueno, el club de fans de Lisandro Orlov se ha reunido hoy. De verdad ha sido muy, muy lindo, como todas las veces que das una ponencia, por eso es un gusto tenerte aquí. Ay, mira, Aldo Tomates habla de que es el fan número uno. No sé, se van a empezar a pelear por vos a ver el club de fans de Lisandro. Bueno, quisiera saber si alguno tiene alguna pregunta para hacerle directamente ya a Lisandro. es Eh, decir, el que quiere hacer una pregunta soy yo.
Y el hermano Richard, que es religioso igual que yo, me interesaría que me haga crítica. Richard, te desafío a que si está escuchando, que digas qué le faltó a esta exposición, qué te hubiera gustado, eh, porque a mí me enriquece mucho la crítica de ustedes. Me encanta cuando me critican o me comentan porque me desafía a que estudie más, a que investigue más. Cuando alguien me diga, mira, este dato me parece que no es correcto, yo lo tomo como una ayuda, no como me parece tan interesante. Para mí las críticas de ustedes son sumamente importantes porque me ayuda a profundizar. No sé si el hermano Richard está escuchando o lo estoy poniendo en un aprieto, pero me gustaría escuchar su comentario. Buenas noches, estimado Lisandro. Gracias, gracias. Primero, nuevamente, al igual que todos, agradecerte por la presentación. Estoy atento a tu disertación y estaba justo haciendo la reflexión cuando hablabas de esta interpretación, por ejemplo, de Thanatos, buscando información que haga referencia, porque el nombre conocido también como genio de la muerte, en muchas culturas que he visto en Roma, pues están bastante presentes. Lo que te quería más bien, quizás como comentario, yo personalmente aquí en Lima, en Perú, cuando investigo, trato de buscar todas las fuentes posibles, videográficas, fotográficas, periodísticas, libros, lo que fuere, testimonios, si es que hubiesen descendientes de los familiares para que den cuenta de la veracidad histórica que es importante frente al tema de las leyendas. Sin embargo, como le decía a algunos amigos del presbítero, yo personalmente con esto no me quiero presentar como un destructor de las leyendas. Para mí las leyendas y las historias deben estar en diálogo. No obstante, es importante que los guías eh, a partir de lo que se vaya investigando, y como bien dijiste, no siempre se llega a una total, digamos, a una última palabra respecto a este tema, en esa sana tensión, creo yo, como lo hacen varios guías, cuando hablan de leyendas en algunas zonas, creo que hacen responsablemente con claridad, hacen la descripción de que efectivamente hay una leyenda al respecto, pero esta es la situación real, mostrando un poco la información que hay, ¿no? Eh, entonces, en ese aspecto, pues sí, porque aquí ha habido esta tensión a veces de hacer del guiado un guiado muy academicista que ha alejado más a la gente, y lo otro, el otro extremo es hacer de una cuestión veraz y real, hasta histórica, ciertas leyendas que han pasado a ser parte ya de una narrativa casi veraz, irrefutable. Entonces, esta tensión que entiendo ahí, creo que debe estar también en diálogo, siempre y cuando cómo se utilice la información y cómo se transmita de manera también pedagógica, como creo que ya Evelyn hablaba de la pedagogía funeraria. Eh, por lo demás, Lizarme me parece bastante interesante, importante cómo manifiesta. A mí me ha gustado mucho la última presentación que has hecho sobre la Virgen, y creo que hay elementos que efectivamente hay que tomar en cuenta para ello, ¿no? Un gran trabajo que aquí hace falta en Perú, trabajar con los vitrales que hay dentro de los mausoleos, un pendiente todavía. Muchas gracias, Lisandro. Gracias, Richard, por tu comentario. Creo que hay dos temas que me parece resaltar de tu comentario. Actualmente, es decir, en la idea del mito se ha revalorizado en la investigación histórica. No todo lo mítico es mentira, sino que es la forma en que culturas primitivas explicaban la realidad. O sea, te ayuda a comprender la mentalidad de pueblos anteriores. En la mitología griega están una cantidad de mitos que tratan de explicar los ciclos agrarios y una cantidad de elementos. O sea, hay toda una revalorización de los mitos. Las historias que escuchamos en los cementerios, yo no los llamaría mitos, los llamaría leyendas urbanas.
y que no es decir, son muchas veces piezas literarias que no tienen un fundamento histórico, pero sí me sirven como historiador, me sirven para ver la mentalidad que había en el momento que surge esa leyenda. Me dice a qué le tenían el miedo, por ejemplo, todo lo de la catalepsia, que ya había elementos para probar que alguien estaba realmente muerto, el estetoscopio, que ya se podía, había una cantidad de elementos que habían aparecido como para constatar y había una legislación, etcétera. Pero fíjense, el tema de la catalepsia, dura el miedo a la catalepsia mucho más allá de los aportes de la técnica médica. Eso me revela, aquí hay una duración en la historia de un temor a ser enterrado vivo. Es decir, y eso creo que continúa hasta el presente. Me sirve como un documento para revelar lo mismo que el concepto que se tiene sobre la mujer. Muchos de los mitos que ha relacionado con cualquier cementerio, eso de la mujer, de la jovencita que sale a la noche del cementerio a conquistar a algún muchacho. Es decir, eso es común a todos los cementerios. Eso es un topos literario, ese personaje que resucita y que sale y que va a tomar un café y que después desesperada a las 12 de la noche, cual Cenicienta, tiene que volver al castillo y sale